El siguiente ejercicio dice, según el circuito de la figura, V sub T es la excitación o voltaje de entrada y I sub L T y V sub C T son las variables de salida. La pregunta A dice, encuentra las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema. Bien, me están pidiendo la ecuación diferencial que describen el comportamiento. Para tener en cuenta más o menos a lo que debemos llegar, hay que recordar qué cosa es una ecuación diferencial, cómo se expresa. Si estamos hablando de una ecuación diferencial de primer grado, estaría expresado de la siguiente forma. La primera derivada de y, ¿no? Si supongamos nuestra variable fuera y, entonces sería la primera derivada de y más la variable y más un término determinado y eso es igual a cero. Teniendo en cuenta que dentro la derivada puede estar acompañado de una constante, la variable y de otra constante. También puede estar escrito de la siguiente forma. A, primera derivada de y más b por y, este es igual. Y la constante, el número independiente que no depende de y, pues usualmente a veces se escribe a la derecha. Lo importante es que tengamos en cuenta que esto es la estructura de una ecuación diferencial. En este caso es una ecuación diferencial de variable y. Otra forma de escribirlo es de la siguiente forma. Es a y prima, es lo mismo decir la derivada de y con respecto a t, más luego b, y más c igual a cero. Lo mismo, para este caso simplemente hay que escribirlo el y' como diferencial de y con respecto a t. Eso es si es que la ecuación fuera de primer grado. Ahora, ¿qué pasa si mi ecuación diferencial es de segundo grado? Tendría que tenerlo escrito de la siguiente forma. A ver, sería a por la segunda derivada de mi variable, en este caso y' más b por la primera derivada de la variable y más un término pues, que no depende de y. Eso es igual a cero. O también a segunda derivada de la variable y más b, primera derivada de la variable y, eso es igual a c. ¿Sí? El término que no depende de y puede estar a la izquierda o a la derecha. Tener en cuenta también que esto se puede escribir de la siguiente forma. La segunda y2' es como escribir la segunda derivada con respecto a t de y o y', 2 más b, ahora sería y', sería la derivada, ¿sí? O sea, la primera derivada de y, ¿sí? Ah, acá me ha faltado una constante, acá falta, perdón, acá falta más la variable y, ahora sí más c. Aquí lo mismo, aquí corregimos, es igual a c. Ya está. Entonces sería más y más c. Esta estructura de escribir son ecuaciones diferenciales tanto de primer y de segundo grado, pero escrito completo, o sea, donde
todos sus términos están en la ecuación. Así que por lo tanto, lo que nos está pidiendo es que lleguemos a esta estructura. En este caso, ¿de quién? Me está diciendo que encuentre las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema. Entonces, en este caso, nuestra variable no va a ser y o y, sino va a ser I su L. Así que vamos a tener que encontrar en términos de la primera derivada de I su L o la segunda derivada de I su L. Y lo mismo, la primera derivada de V sub t o la segunda derivada de V sub t, de acuerdo a las ecuaciones que nos van a salir. Pero lo importante es que tenga esta estructura. Cuando lleguemos a esta estructura, entonces recién vamos a decir que hemos llegado a la respuesta, que eso serían mis ecuaciones diferenciales. Entonces no olvidar, estoy poniendo la estructura para la variable y que uno suele acostumbrarse cuando trabaja ecuaciones diferenciales en matemática. Pero nuestra variable no va a ser y, sino va a ser ILT y V sub t. Un ejemplo, o sea, vamos a tener, si vamos a trabajar, vamos a encontrar la ecuación diferencial para IL de t, entonces tendríamos, sería un término, voy a llamarlo A, sería entonces la derivada de IL de t con respecto a t, más IL de t más un término, eso es igual a cero. Llegaríamos a eso. Si fuera de segundo grado, pues acá tendremos que agregar, voy a agregar un b y tendría la segunda derivada de ILT con respecto al tiempo. Entonces tenemos que llegar a esa estructura. ¿Por qué? Porque, repito, me está pidiendo las ecuaciones diferenciales y una ecuación diferencial tiene esta estructura y lo estoy adaptando a mi variable que me está pidiendo. Así que, habiendo visto un panorama a lo que vamos a llegar, entonces ahora sí vamos a pasar a desarrollar el ejercicio en particular de este circuito, considerando los datos pues que tenemos y el circuito que tenemos ahí en la figura. Así que borramos esto. Bien, entonces vamos a desarrollarlo por el método de nodos. Primero, para poder plantear las ecuaciones, para poder trabajar el circuito como tal. Así que conectamos a tierra, por lo tanto, este punto sería 0 voltios, este punto 0 voltios y este punto 0 voltios. Tendría un nodo aquí que lo llamaremos V sub A. Entonces, podemos utilizar ya la ecuación de nodos en ese aspecto. Así que tendríamos en el punto A, ¿no? Nodo, vamos a poner ecuaciones en el nodo. Sería, a ver, ¿qué vemos en el nodo? Estamos viendo que está ingresando la corriente I, L. Así que entonces tendría I, L sub T, no hay otra corriente que ingrese, tendría que ser igual a las corrientes que salen, que sería IR2 y IR1. Sería IR2 sub T más I, perdón, IR1 sub T y IR2
su T. Entonces, necesitamos saber las corrientes de cada uno de ellos. En el caso de IR1, sabemos que IR1, por la ley de Ohm, es nada más que el voltaje entre la resistencia. Entonces, hay que ver en mi circuito dónde está IR1. IR1, observamos que está aquí. Entonces, cuando aplicamos nodos, sabemos que IR1 sería, voy a escribirlo por acá, recordar que la corriente, cuando calculamos en nodos, general, una corriente que calculamos en nodo, es la variación de voltaje dividido entre la resistencia. Es importante entender esta variación de voltaje. Esta variación de voltaje es la resta de ¿quién? Del voltaje de, llamémoslo así, donde empieza la flechita, ¿sí? Donde empieza y restamos donde termina la flechita. El voltaje donde empieza menos el voltaje donde termina. Así que IR1, la corriente de IR1, vemos que esa corriente sale del nodo, o sea, empieza en V sub A y termina en cero. Por lo tanto, sería V sub A menos cero, que eso sería V sub A dividido entre la resistencia que hay ahí, que sería R sub 1. Continuamos. Ahora necesito la corriente en IR2. La corriente en IR2 tenemos aquí está. ¿Sí? Entonces nuevamente la corriente IR2, no olvidar que la corriente es la variación de voltaje dividido entre la resistencia. Nuevamente, esta variación de voltaje significa el voltaje en el punto donde empieza la flechita menos el voltaje hasta donde termina la flechita. En este caso, donde está empezando en V sub A y donde termina, termina en este punto. Ahí, así que voy a llamarle V sub B. V sub B, voy a llamarlo ahí. Por lo tanto, entonces tendría la corriente IR2, la corriente de la resistencia 2 en T es V sub A menos V sub B dividido entre la resistencia 2. Bien, entonces veo que tengo ahí dos incógnitas que no son parte de mi circuito como tal, como variable, que es V sub A y V sub B. Así que ambas tengo que ir desapareciéndolo mediante ecuaciones que se vayan formando. Así que vamos a analizar el V sub B. V sub B está aquí. V sub B forma parte de voltaje de esta rama de acá de la derecha. Entonces yo podría decir ahí, si analizo, si yo resto V sub B menos cero, ¿sí? Menos cero, o sea, estoy restando el punto de arriba menos el punto de abajo, eso es una variación de voltaje. Aquí no es otra cosa que el voltaje del capacitor. O sea, V sub B es simplemente el voltaje del capacitor. Y eso era de esperarse. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un circuito conectado a tierra y uno de los puntos es cero, su voltaje, por lo tanto, el voltaje de arriba va a valer el voltaje del elemento que está entre esos puntos. Por lo tanto, V sub B es
V sub C, o sea, el voltaje del capacitor. Así que acá sería voltaje A menos el voltaje del capacitor dividido entre R 2. Ahora, hay que tener en cuenta que me está diciendo que el voltaje del capacitor, perdón, la corriente de la resistencia 2 es lo mismo decir la corriente del capacitor. ¿Sí? Según mi circuito, vemos que la corriente de R2 es igual a la corriente del capacitor. Así que de acá podemos tener en cuenta que, a ver, esto ya que es una fórmula que hay que tener en cuenta para estos circuitos, a que es igual la corriente del capacitor. La corriente del capacitor no es otra cosa que el capacitor por la derivada del voltaje del capacitor, ¿sí? O sea, la primera derivada. Así que eso valdría R2, la corriente en R2. A ver, con eso yo ya podría reemplazar. Entonces vamos a reemplazar aquí. Esto vamos a llamarlo ecuación uno. Entonces reemplazamos en uno. Entonces tengo la corriente y L sub T es igual a la corriente R1. Pero la corriente R1 hemos visto que es VA dividido entre R1 más la corriente IR2, que es la corriente del capacitor, que es igual a C por la derivada de V, de V sub el capacitor, voltaje del capacitor, ¿sí? La primera derivada. Ahí está. Bien, entonces hasta ahí, hasta el momento yo tengo una ecuación donde veo que tengo la variable I sub L. Recordar que a mí me están pidiendo la ecuación diferencial de I sub L y de V sub C, o sea, de la corriente del inductor y del voltaje del capacitor. Entonces, de esa ecuación vemos que la que me está estorbando ahí, digamos que la variable que no es conocida es V sub A. Así que tengo que buscar una ecuación donde eh, me diga que V sub A me quede expresado en términos de las variables que sí son conocidas. Así que de ahí podemos ver que V sub a ver, veremos de acá. Voy a encerrarlo. Borro esto. A ver, acá ha sido V sub A, acá es V sub B. Pues podría trabajar aquí. V sub A podría relacionarlo aquí, en esta rama. ¿Qué tengo en cuenta en esa rama? Que V sub A menos V sub C, o sea, la resta de esos dos puntos extremos, es el voltaje de la resistencia 2. Así que pondría, voy a eh, numerar esta ecuación antes de continuar. Ya está. Entonces diría V sub A, que depende de T, V sub A menos V sub B, que en este caso es lo mismo decir V sub C,
de T, ese es igual al voltaje por R2. Entonces de acá podría despejar V sub A. Si yo despejo V sub A, tendría V sub A de T es igual a V sub R2 más V sub C. Entonces reemplazamos. A ver, V sub A de T es V sub R2 por T. V sub R2 por T, hemos visto que es la corriente, ¿sí? Sería la corriente 2 de T, más IR2 de T. Sería la corriente IR2 de T multiplicado por la resistencia, ¿no? Según la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por la resistencia. Ya está. Más el voltaje del capacitor, que es V sub C. Entonces solamente estoy cambiando el voltaje de la resistencia. ¿Por qué? Porque tengo que tenerlo también en términos de IL o en términos de V sub C, recordando que esas son mis variables. Así que V sub A sub T es igual IR2. IR2 ya hemos visto que IR2 es C por la derivada, primera derivada de V sub C. Así que entonces sería C por la derivada de V sub C de T, ¿sí? Diferencial de T. Eso multiplicado por R2. Para no confundir, la derivada solamente es de V nada más. Más V sub C de T. Entonces, esto de acá reemplazaríamos en la ecuación 2. Vamos a llamarlo 3. Entonces reemplazamos 3 en la ecuación 2. Vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2. Así que vamos por acá. A ver, eh, voy a hacer una línea. Ujú. Ahí está, una línea divisora para continuar. Bien, entonces acá me quedaría, lo reemplazo ahora sí el 3 en la ecuación 2. Tendría I L de T es igual a V sub A, pero V sub A que es igual, V sub A es lo que está ahí en la ecuación 3. O sea, sería C por la derivada con respecto a T de V sub C de T multiplicado por R2. Pues el R2 lo pondría aquí adelante, más V sub C de T. Ya está, eso dividido entre R1 es más, ahora la otra expresión que es C por la derivada de V sub C, eh, por la derivada del voltaje del capacitor de T, sí, con respecto al tiempo. Bien, entonces, ahora sí, acá hay que desarrollar la primera fracción, pues hago la división, me quedaría por lo tanto la corriente del inductor es
R2 sobre R1 por C por la derivada de V sub C t con respecto al tiempo más, ahora el R1 también dividiría ahí, V sub C t pues, entre R1 más C diferencial de V sub C t con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Veo que tienen en común una expresión matemática. ¿Qué cosa es lo que tienen en común? Estos dos términos. El primer y el tercer término tienen como factor esto y acá. Por lo tanto, voy a factorizar. Pues solamente estoy haciendo cálculos algebraicos nada más. Al factorizar me quedaría R2 sobre R1 más 1 y afuera me quedaría C por la derivada de VCT con respecto a T. Y el término que no ha sido factorizado. V sub C dividido entre R1. Muy bien. Entonces de acá puedo desarrollar esto y acá. Y me quedaría entonces I sub LT es igual. Desarrollando me quedaría R2 más R1 dividido entre R1 por C por la derivada de VC de T con respecto al tiempo más VC de T con respecto a R1. Entonces, veo que ambas expresiones ahora tienen R1, así que se podría escribirlo como un solo denominador. O sea, sería ILT es igual R1 ahí, que sería R2 más R1 por C diferencial de V C de T con respecto al tiempo más VC de T. Ahora que este denominador pasaría acá a multiplicar y ya tendría más o menos la forma que esperaba. Y LT por R1 es igual a R2 más R1 por C. El C lo voy a poner ahí adelante por la derivada de V sub C con respecto al tiempo más V sub C de T. Entonces, solamente voy a reescribirlo. Voy a escribir al contrario, lo que está en la derecha lo escribo en la izquierda y lo que está en la izquierda a la derecha. Así que tendría C por R1 más R2 por la derivada de V sub C de T con respecto al tiempo más V sub C, V sub C de T. Eso es igual a R1 por I L de T. Y ya tengo mi ecuación diferencial de la variable V sub C. Quizás no se visualiza ahí,
pero lo voy a escribir arriba. Voy abajito nada más, de otra forma. C por R1 más R2. Esto de aquí no es otra cosa que la primera derivada de V sub C sub T más la variable V sub C, que es igual a R1 por ILT. Entonces ya tenemos ya lo que hemos dicho. Esto es una ecuación entonces de primer grado. Tenemos la primera derivada más la variable de la primera derivada que he tenido, y eso es igual a pues una expresión que en este caso es R1 por IL de T. Ahora vamos a hacer el cálculo para encontrar la ecuación diferencial para ILT ahora. Entonces trabajamos ahora en la parte izquierda del circuito, o sea, aquí, en esta zona. En esta zona, ¿qué tengo? Hay un inductor donde ese inductor está entre dos puntos. Entonces el punto de la izquierda tendría un voltaje V sub T. Por lo tanto, de ahí tendría mi ecuación V sub, sería así, ¿no? Sería V sub T menos V sub A. Eso es el voltaje del inductor. Así que vamos a partir de esa ecuación. Vamos entonces a hacer una línea por aquí para separar. A ver, ya está. Entonces, decimos V sub T, entonces sería V sub T, decíamos, eso de ahí, menos V sub A, esto es igual a V sub L. Y va teniendo en cuenta que V sub L es por fórmula el voltaje del inductor es igual a L por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. Esa es la fórmula del voltaje de un inductor. Bien, entonces necesitamos expresar V1, en este caso el VA, perdón, necesitaríamos expresar el VA en función de IL y en función de VC. ¿Sí? Porque recuerda que este término no es parte de como tal, sino que hay que expresarlo en términos de las variables del circuito. Así que vamos a trabajar primero en ello. Por lo tanto, esto lo vamos a llamar ecuación 4. Bien, ya hemos calculado ya V sub A, que es igual, que es la ecuación 3. Por lo tanto, de la ecuación 3 lo voy a volver a reescribir. A ver, V sub A de T es igual a C
por la derivada. Ahí como está multiplicado por R2, entonces lo voy a multiplicar en una vez acá por R2 y después ya la derivada de V de T diferencial de T más VC T. Entonces de esta ecuación yo tengo el problema aquí, porque recuerda que ahora voy a calcular la ecuación diferencial ahora de I sub L. Pero aquí en mi ecuación yo tengo la derivada de V sub C. De eso me serviría si yo calculara la ecuación diferencial de V sub C. Porque recuerden que la ecuación diferencial tiene que estar en términos de derivadas. Así que ese V sub C tiene que pasar de derivada a bien a derivada de I sub L o bien expresado en términos de otras variables. Por lo tanto, eh, podríamos trabajar la ecuación anterior, la ecuación que me ha dado mi resultado, que está ahí encerrado de color rojo. De ahí podríamos despejar, a ver, esto voy a llamarlo ecuación 5. Pues trabajo la ecuación que ha tenido mi resultado, que es lo que está encerrado ahí de color rojo. A ver, de esa ecuación, ahí vemos que está expresado en términos de V sub C. Entonces, eh, despejo. Al despejar el R, este término y acá, a ver, este término y acá, voy a escribir en donde encerrado de color rojo mi resultado anterior. Este término de acá lo voy a pasar a dividir, ¿sí? Pero antes de eso, este término de acá pasaría al otro lado a restar también. Entonces el V sub C te lo paso a restar y luego R1 más R2 lo pasaría a dividir. Entonces mi ecuación me quedaría C por diferencial de VCT con respecto al tiempo. Eso es igual a R1 por IL de T menos VC de T. Eso dividido entre R1 más R2. Entonces, ahora sí, yo podría tratar de reemplazar en mis demás ecuaciones que se han ido formando. Entonces lo reemplazo en mi ecuación 5. Por lo tanto tendría VA de T es igual C. Y lo voy a encerrar lo que voy a reemplazar, que es esto. C por diferencial de V, C de diferencial de T. Es esto y acá. Me dice que vale esto, así que lo reemplazo. Por tanto sería R2 por todo lo que tengo ahí, que es R1 por ILT menos VC de T. Eso dividido entre R1 más R2. Y luego sigo escribiendo mi ecuación 5 que sería VC de T. Bien, entonces ahora acá eh, simplemente es desarrollar algebraicamente. Entonces tendría VA
de t es igual. Aquí puedo separar fracciones del primer término. Entonces me quedaría R2 por R1 por I LSP dividido entre R1 más R2 menos, sería ahora R2 por VCT dividido entre R1 más R2. Y por último acá, más VCT. Ya está. Entonces ahora sí, a ver, o sea que faltaría el tercer término. Yo creo que más rápido es, lo volver homogéneos todos. Todos los términos lo volver homogéneo mejor. Porque veo que tienen el mismo denominador y va a ser más práctico. Entonces, vuelvo a escribir, sería V a sub t. Como va a tener el mismo denominador, entonces para que sean homogéneos, el otro término lo voy a multiplicar por R1 sobre R2 y a la misma vez dividir entre R1 más R2. De esa forma es homogéneo. Por lo tanto, entonces tendría R1, R2, perdón, por R1 por ILT menos R2 por VCT más VCT por R1 más R2 y todo eso dividido entre R1 más R2. Pues ahora sí, de acá es puro álgebra. eh, Esto de acá distribuiría. Por lo tanto, lo demás lo copio nada más igual. R2 por R1 y LT menos R2 por V sub CT más, ahora sí, sería R1 por VCT más R2 por VCT. Eso dividido entre R1 más R2. Entonces tengo menos R2 por VCT más R2 por VCT. Ese término se eliminaría. Entonces me quedaría VA de T es igual R2 por R1 por ILT más R1 por VC de T. Eso dividido entre R1 más R2. De acá podría factorizar R1, R1, ambos términos tienen R1, así que sería entonces VA sub T es igual, factorizo R1 y a la vez saco también el denominador R1 más R2, por lo tanto me quedaría nada más aquí R2 por I sub LT más VC de T. Ya está. Ahora sí, ya que tengo el VA en términos de IL y de VC, ya lo desaparecí la derivada de VC que tenía. Por lo tanto, ahora sí voy a reemplazarlo en la ecuación número 4. Así que en la ecuación número 4 tendría V de T es menos
VA. ¿Qué VA vale? Todo esto de acá. R1 entre R1 más R2. Todo eso multiplicado por R2 por IL de T más VC de T. Eso es igual a VL. Pero VL por fórmula, que está ahí de color verde, debajito de la ecuación 4, dice que eso es L por la derivada de I de L y LT con respecto al tiempo. Muy bien, ya reemplazamos. Ahora de acá, pues solamente hay que hacer tratamiento algebraico. A ver qué podemos hacer. Entonces, como quiero despejar IL, entonces acá veo que tengo IL, así que voy a tener que aplicar distributiva. Sería por lo tanto V de t es igual, perdón, menos R1 por R2 por I2, IL, perdón, IL de t, eso dividido entre R1 más R2, menos nuevamente, sería R1 por VC de t dividido entre R1 más R2. Este es igual a L, la derivada de la corriente IL de t con respecto al tiempo. Bien, entonces lo vuelvo todo homogéneo, así que al volverlo homogéneo, o sea, acá multiplico R1 más R2 al V y también lo divido para que así no me altere la fracción. Lo mismo en el lado derecho, R1 más R2 y entre R1 más R2. Entonces todos estarían homogéneos, así que puedo eliminar sus denominadores y voy a ir pasando todo a la derecha. A ver, entonces me quedaría L por R1 más R2 por la derivada de ILT con respecto al tiempo. Luego escribo la que tiene la variable I. Se pasaría con más este segundo término. Pasa al otro lado con más R1 por R2 dividido entre R1. Bueno, no dividido porque como he sacado todo homogéneo, así que ya no tiene denominadores. Sería entonces I sub L de T. Luego paso ese término para el lado derecho también. Así que me quedaría más R1 por VC de T. Y eso es igual R1 más R2 por V de T. Entonces ya encontré la ecuación diferencial ahora para la variable I sub L.